En Argentina, esto te lo cuento a modo de anécdota, durante la semana donde se produjo la aprobación yo estaba en Buenos Aires. Y por estas razones de la vida me encontré con varios amigos periodistas y un par de abogados que trabajan allá, que específicamente trabajan en temas de derechos humanos y otros que incluso trabajan en temas de antilavado de activos. Yeah. Lo que me sorprendió, bueno, estuve en una junta con ellos y ellos me relataban cómo se fue construyendo, por un lado, de manera legal, por otro lado, de manera simbólica, y por un lado, en materia de participación de todo el mundo gay, lesbianas y transexuales. ¿Y sabes lo que se hizo? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque fue un trabajo de a poquito, de a poquito, pero lo hicieron, por un lado, de manera muy concreta. Empezaron yendo al registro civil, no una, sino que muchas, 10 todos los días, 5 todos los días, se repetían. Pedían hora, pedían hora, y empezaron a presentar recursos de distinta índole ante los jueces. Sí. Empezaron a identificar quién eran los jueces más progresistas, quién eran los jueces más menos entre conservador y progresista, y los derechamente conservadores. Y sucedió que en un momento la cantidad de fallos a favor y en contra, y fallos absolutamente a favor de estos jueces progresistas, a veces uno, después de 100 solicitudes, empezó a hacer fuerza y empezó a hacer mella, porque empezó a pasarse de boca en boca entre los abogados. Y muchos abogados, algunos más jóvenes y algunos más añosos, pero con mentalidad progresista y liberal, empezaron a representar estas demandas. Y así empezó. Sí, pero hay que recordar un antecedente previo. En Buenos Aires se aprobó hace años las uniones civiles. Ese fue el primer paso. Y en otras provincias se estaba dando la discusión. Pero además hay un dato que no es menor en Argentina. Perdóname, discúlpame que te interrumpa. Es cierto, está el tema de la aprobación de las uniones civiles. Pero en Chile también tienes una fórmula similar también para unir a dos personas. Vía sociedad. Sociedad comercial. Sociedad comercial, claro, me parece que hay otro par de tipos en el Código Civil que eventualmente permitirían, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. No, porque finalmente lo que importa que es la herencia, las pensiones, la carga en salud, en previsión, eso no es posible hacerlo vía contrato comercial. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Tendría que contratar a mi pareja para... Exacto. Entonces, primero, la diferencia que hay entre Chile y Argentina es que Argentina es un Estado federal y por lo tanto hay judicaturas locales que son más progresistas y por lo tanto es posible identificar dónde hay jueces progresistas o no. Aquí yo miro a la Corte Suprema y perdóname, no, claro. Hemos ganado en 19 años un solo caso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue hace un mes y medio, 2 meses atrás, acuerdo, el caso de Elías Bermúdez, que es el tío que es familiar directo, sanguíneo. Directo, sanguíneo. O sea, entonces, un solo caso en 19 Pero fue bueno años. ese Fue bueno. fallo. No, por cierto que fue importantísimo. Ahora, y hay una segunda gran diferencia, es que la clase política argentina, y estoy hablando desde la derecha hasta la extrema izquierda, tiene una vocación laica que la clase política chilena no tiene. Porque hubo gente que siendo profundamente creyente, senadores, yo escuché los discursos el día que se votó en el Senado y también lo escuché los discursos en la Cámara de Diputados cuando se aprobó la media sanción en Buenos Aires, y habían personas que decían, yo soy creyente, había un tipo senador que era creyente y es todo un símbolo él de su creencia en una virgen en la zona donde de donde él es senador. Dice, pero ¿Dios me va a castigar si yo amplío derecho? Se preguntaba él. O sea, de ahí para abajo, de ahí para arriba eran los discursos. Eso no pasa en Chile. Eso no pasa en Chile. O sea, entonces ahora, pero la estrategia, nosotros no estamos inventando nada nuevo. Una primicia para el mostrador. Jueves o viernes, registro civil, 3 parejas chilenas van a pedir, 2 que están casadas en el extranjero, una pareja chileno-canadiense que se casaron en el 2006 y una pareja de chilenos que residen en Chile que se casaron hace un mes más o menos en Mendoza. Ah, perfecto. Fuimos nosotros con ellos. Fue notable, ellos se adelantaron así. Así que eso, y además una tercera pareja que tiene hijos, uno de ellos tiene 2 hijos, que conviven los 4, la familia completa. Vamos a presentarnos en el registro civil jueves o viernes, alrededor de las 9:30 de la mañana, a exigir que en el caso de los 2 matrimonios celebrados en el extranjero se les reconozca. Se les inscriba. Se les inscriba. Y en el eso otro debería caso, ser un tema formal al fin y al cabo. Y en el otro caso que vamos a pedir hora para su matrimonio. Sabemos que el registro civil nos va a decir en función de la ley que lo norma, que no es posible, pero en ese momento mismo vamos a ir al Tribunal Constitucional.
¿Quién lo Y va a esperamos- representar ahí? ¿Qué abogado? ¿Con quién van? Defensa.cl, abogado Jaime Silva. Ah, con Jaime Silva, Claro. perfecto. Y bueno, ustedes ya lo tienen más o menos claro, que les van a decir que no es lo más obvio. Claro, a menos pero que vamos a haya ir al algún Tribunal Constitucional. algún funcionario Vamos a ir al Tribunal Constitucional y con recurso de protección en el caso de la pareja que va a pedir hora para casarse. Obviamente ustedes ya han analizado esa chance, ¿cierto?, jurídica. Pero, ¿qué viabilidad le están viendo? Porque tú me lo preguntas, es complejo, Sí. ¿entendí? Pero el derecho es un tema de tesis y es un tema de interpretación de la Bueno, ley. nosotros ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros creemos que en alguna medida el panorama puede haber cambiado con la presentación de la Comisión Interamericana ante la Corte. Y creemos que algo va a influir. Por lo tanto, puede haber un pequeño margen, muy pequeño, de que alguno de estos recursos que vamos a presentar sea discutido en su mérito y sea fallado favorablemente. Porque- lo dudamos porque Sí, lo que la pasa es composición del Tribunal Constitucional, un puro dato. Por ejemplo, cuando nosotros junto a la Juventud Judía, organizaciones de migrantes y algunos parlamentarios presentamos hace 3 años al Tribunal Constitucional una solicitud planteándole que declarara inconstitucionales a los grupos neonazis, el Tribunal Constitucional acaba de señalar hace unos meses atrás que no son inconstitucionales, a pesar de que promueven el odio, hacen barrías, que practican la violencia. Es que ahí yo te puedo contar, de una u otra manera me tocó conocer ese tema. Y el Tribunal Constitucional hace lo que todo organismo del Estado, sobre todo un organismo político legalista, como es el Tribunal Constitucional, le pidió informe a las organizaciones. Tú conociste bien el recurso, y le pidió un informe a la Agencia Nacional de Inteligencia, por ejemplo. Sí. Le pidió al gobierno, en fin, por aquí y por allá. Entonces uno vio... me tocó leer ese informe de la ANI Sí, por una también lo persona leí. que tenía acceso, yo lo leía y era... o sea, no había, objetivamente Era no había inocuo, nada, era era inocuo, inocuo. claro. O sea, era difícil, creo yo, de pronto para el Tribunal Constitucional resolver algo sobre la base que los mismos organismos del Estado les dicen que no. Claro. ¿Me entendí? Sí, claro. Ahora, en este Porque no hay contexto... conciencia del grave peligro que significan los grupos neonazis. Sí, Porque, sin duda. porque en Europa pasó lo mismo. En Europa hace 30 años atrás se desarrollaron una serie de grupos neonazis de distinta naturaleza y que terminaron quemando casas con, Claro, y las con famosas barridas que familias hacen. completas de inmigrantes, por ejemplo. Se demoraron y no tomaron medida a tiempo. Lo que nosotros le estábamos diciendo con esta presentación al Tribunal Constitucional, ojo, hay que poner ojo sobre este tema porque estos son el caldo cultivo para un proceso que viene en el mediano plazo. Bueno, cuando esto ocurra aquí en Chile, cuando los grupos neonazis asesinen a 2, 3, 4 personas, a una familia completa de inmigrantes, por ejemplo, allí recién vamos a poner remedio. Quiero volver al tema del recurso. O sea, me interesa el análisis legal que hay detrás de eso, porque objetivamente las personas que se casaron en el extranjero y que tienen estatuto de matrimonio, ¿cierto? Lo que el gobierno debiera hacer, o mejor dicho, el registro Estado. civil, el Estado chileno, sería reconocer el matrimonio. Sí. Esa es la tesis jurídica de usted ahí. Lo que pasa es que nosotros ¿por qué vamos a ir al Tribunal Constitucional? Porque el año 2004, entre gallo y medianoche, muy piola, varios parlamentarios, donde había gente de la Alianza y de la Concertación, presentaron, dentro de una modificación que se estaba haciendo al Código de Matrimonio Civil, presentaron una indicación que fue aprobada y que está hoy día en el Código, el artículo número 84, que establece que los matrimonios celebrados por personas del mismo sexo en el extranjero no serán reconocidos en Chile. Solo los celebrados por personas del mismo sexo. Nosotros creemos que esa norma es inconstitucional. Perfecto. Y por lo tanto, por eso vamos al Tribunal Constitucional. Porque la igualdad ante la ley debiera ser plena. Para todo. Parejas hetero-homosexuales. En el análisis que han hecho ustedes ante la presentación del Tribunal Constitucional, ¿es posible, pese al tiempo transcurrido de la dictación o de la inclusión de este artículo, declararlo inconstitucional, anular su aplicación respecto de un caso? Nosotros creemos que el artículo 19, número 2 de la Constitución es lo suficientemente claro respecto de la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, que creemos que hay sustento jurídico para... Si el Tribunal Constitucional evalúa a fondo y pone los dos elementos que hay que poner sobre la mesa, uno, la igualdad ante la ley, versus esta discriminación arbitraria que establece el artículo 84 del Código de Matrimonio Civil, no debiera haber ninguna duda de aprobarlo. ¿Y cómo están viendo ustedes hoy día el TC? Perdón, estamos hablando con Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Liberación Homosexual, discriminación, tratar de inscribir un matrimonio gay que se casó en el extranjero, esto va a ser entre jueves y viernes. Rolando, entonces espérame, teníamos el matrimonio gay, tenemos esta inscripción, este intento de inscripción en el registro civil, Tribunal Constitucional.
ante la eventualidad que se rechace, ¿ustedes van a seguir? Vamos a seguir llevando casos. Vamos a seguir llevando casos. De hecho, estamos promoviendo la necesidad de que la gente que quiera casarse en Mendoza, que en términos prácticos va a ser simbólico para ellos, para su vida, sí hagan un aporte con ese casamiento una vez realizado, instalando en Chile la presentación ante el registro civil que se les reconozca. Vamos a seguir llevando casos, pero paralelamente, junto con esas acciones, por cierto, vamos a seguir bregando porque esto se discuta donde tiene que discutirse, una ley de matrimonio o uniones civiles en el Congreso Nacional. ¿No sientes tú que de una u otra manera a su movimiento le ha faltado, vamos a llamarlo de manera directa, un poquito más de radicalidad para conseguir algunos objetivos? Porque yo entiendo que hay un camino en este sentido que es político, no estoy hablando ni de lucha armada, ni de ir a quemar la moneda, ni mucho menos, pero un poquito más de radicalidad para poder tener mayor visibilidad. Mira, yo creo que nosotros cuando asumimos en 1991 la creación del móvil, asumimos que esta era una pelea de mediano y largo plazo, porque tiene que ver con el cambio cultural. Los 20 años hacia atrás de concertación, lo que hubo ahí fue un proceso de educación, un proceso pedagógico de hacer entender a la sociedad chilena la manera en que se vulneraban los derechos humanos de las minorías sexuales, el cómo el Estado de Derecho establece ciudadanos de segunda o tercera categoría según su orientación sexual. Entonces, lo que hemos hecho en estos últimos 20 años ha sido un proceso de educación, de sensibilización, de demostrar con los informes anuales de derechos humanos, con la visibilización de los casos, las denuncias de violaciones graves, el caso de Sandra Pavé, la profesora de religión que está impedida hacer clases, los alumnos expulsados de los colegios, los asesinatos de los transgéneros, el incendio de la discoteca Divine, donde murieron 16 personas y que si no hubiesen sido homosexuales se habría investigado razonablemente. Finalmente terminamos concluyendo que fue un cortocircuito por la manipulación infame que los dueños de la disco hicieron sobre el cableado. Pero eso no pudimos aplicar penas porque ya habían prescrito las penas civiles y penales. Sí, me tocó en algún momento leer ese expediente. Entonces, en este contexto, lo que estos 20 años ha sido un proceso de acumulación de fuerza, de crecimiento social y político y de hacer pedagogía. Hoy día creemos que están dadas las condiciones para dar un salto cualitativo. Y por eso nosotros, y la radicalidad a la que tú aludes, ha estado presente siempre. Te recuerdo. Fue el movimiento homosexual hace 3 años, 2 años y medio, 3 años, el que se encadena por primera vez en la sede de un partido de derecha. Nos encadenamos en las puertas de la UDI y nos fuimos todos presos. Y respecto de la concertación, fuimos nosotros, y yo también caí preso ese día, junto con otras 16 personas, activistas del movimiento, cuando le fuimos a poner un lienzo a Michelle Bachelet en la cumbre progresista en Viña del Mar hace 2 años, donde le decíamos, presidente Lula, explíquele a Michelle Bachelet lo que es ser progresista. Y todos presos para que no nos vieran los presidentes cuando pasaron por la orilla de la calle donde estábamos nosotros. Como suele pasar. Rolando, el tiempo vuela como siempre. Quiero agradecerte que hayas venido a SDA. Hemos conversado hoy día sobre discriminación en sus variadas ramas, básicamente también básicamente sobre opciones sexuales. Rolando, te quiero agradecer y solo recordarles una cosa. El viernes, 19 horas, en la Plaza Italia, ¿cierto? O en la Plaza de Armas. No, en la tarde, a las 3 de la tarde. ¿En la tarde? A las 3. Entonces leí mal en Amnistía, parece que está mal el link. A las 3 de la tarde, entonces. Rolando, agradecerte de nuevo que hayas venido gracias a usted por invitarme. a SDA. Muchas gracias por todo.